Bien, ahora vamos a ver patologías que cursan con una acidosis respiratoria. Empezamos con el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que comprende dos enfermedades, el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema es una dilatación permanente de los espacios aéreos distales o bronquiolos terminales que va a ir acompañado de una destrucción de la pared alveolar con una mínima fibrosis. En el enfisema los alvéolos van a ser más flácidos y se van a destruir sus paredes. Esto va a producir un atrapamiento aéreo que va a causar una hiperinsuflación pulmonar, o sea que los pulmones van a estar excesivamente llenos de aires y por esto se va a debilitar también el diafragma. Normalmente, la hemoglobina libera los hidrogeniones en el pulmón y estos hidrogeniones se unen al bicarbonato para formar así el ácido carbónico. Esta se va a liberar mediante el agua y el dióxido de carbono, pero en esta acidosis va a disminuir el pH por el aumento excesivo de los hidrogeniones, va a incrementarse la presión parcial de dióxido de carbono y también va a incrementarse el bicarbonato, produciendo entonces una acidosis respiratoria. La bronquitis crónica es la tos productiva persistente durante al menos 3 meses consecutivos y el esputo excesivo. La bronquitis crónica es causada por la inhalación de tabaco o agentes contaminantes que van a provocar lo que es la hipertrofia de las glándulas mucosas, que es el agrandamiento de las glándulas que van a afectar las vías respiratorias altas, tanto la tráquea como los bronquios. Una hiperplasia de las células caliciformes que afectan las vías respiratorias bajas, que son los bronquios y los bronquiolos, y también una inflamación. Tanto la hipertrofia de las glándulas como la hiperplasia de las células van a llevar a lo que es una hipersecreción de mocos. Y la hipersecreción de mocos junto a la inflamación son los que van a producir la obstrucción de las vías respiratorias. La obstrucción va a impedir lo que es la eliminación adecuada del CO2, lo que va a llevar a un aumento de la producción de hidrogeniones, que va a estimular al centro cardiorrespiratorio, aumentando así la frecuencia respiratoria. Pero esta no va a ser productiva, ya que las vías respiratorias se van a encontrar obstruidas y por ende va a haber un aumento de la concentración de CO2, bicarbonato e hidrogeniones, que va a producir un pH menor de lo normal, que va a ser una acidosis, y como la causa es pulmonar nos referimos a una acidosis respiratoria. El asma es una enfermedad caracterizada por la inflamación difusa de las vías aéreas, causado por una variedad de estímulos, que dan al lugar una broncoconstricción parcial. Esto reduce el espacio por el que entra el aire y sale de los pulmones. Los músculos que envuelven las vías respiratorias también pueden contraerse, lo que hace que respirar sea incluso más difícil. Cuando los síntomas son peores de lo habitual, se conoce como ataque de asma. Causas. Las causas del estrechamiento de las vías respiratorias es a menudo una sensibilidad anómala de los receptores colinérgicos que desencadenan una contracción de los músculos de las vías respiratorias cuando no deben hacerlo. Se cree que ciertas células de las vías respiratorias, particularmente los mastocitos, son los responsables del inicio de la respuesta. Los mastocitos localizados en los bronquios liberan sustancias como la histamina y leucotrienos que provocan lo siguiente: contracción del músculo liso, aumento de la secreción de moco, desplazamiento de determinados glóbulos blancos a la zona. Síntomas. Los síntomas son inespecíficos, pero los más comunes son sibilancia, tos frecuente, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Pruebas y exámenes. Espirometría. Esta es la principal prueba que los médicos suelen utilizar para el diagnóstico de asma en personas mayores de 5 años. Para ayudar a determinar que también está funcionando los pulmones, primero el paciente debe respirar profundamente y exhalar con fuerza en un tubo conectado a un espirómetro. Esto registra tanto el volumen de aire que exhala como la rapidez con la que lo hace.
Prueba de estimulación. Si aún hay síntomas, se le puede administrar al paciente medicamentos que producen ataques de asma como la metacolina o pedirle que realice ejercicio físico y realizar nuevamente la prueba. Pruebas de pulmones en niños. El diagnóstico en menores de 5 años es específicamente difícil de diagnosticar. Se basa generalmente en los signos y síntomas del niño, los antecedentes médicos y los exámenes físicos. En caso de tener dudas, se le puede recetar broncodilatadores o un fármaco que abre las vías respiratorias. Análisis de óxido nítrico exhalado. El paciente debe respirar en un tubo conectado a una máquina que mide la cantidad de gas de óxido nítrico que expira el paciente. Pruebas de alergia, gasometría arterial y radiografía de tórax. Tratamiento. Medicamentos de acción prolongada. Se utilizan para prevenir los síntomas en personas con asma moderada a grave. Se debe tomar todos los días para que hagan efecto. Los medicamentos de alivio rápido se utilizan en caso de toser, jadear, tener problemas para respirar o durante un ataque de asma justo antes de la actividad física. Los medicamentos de alivio rápido incluyen broncodilatadores de acción corta y corticosteroides para ataques de asma grave. Relación de acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria puede ocurrir cuando los pulmones no pueden eliminar el dióxido de carbono que produce el cuerpo. Esto hace que los líquidos del cuerpo, especialmente la sangre, se vuelvan demasiado ácidos. Debido al periodo prolongado en el episodio de asma, es posible que se desarrolle primero una acidosis respiratoria aguda, pero si la enfermedad progresa, esto puede volver. ¿Qué es? La fibrosis pulmonar es una enfermedad intersticial que puede ser progresiva, crónica e irreversible. ¿De qué trata esta enfermedad? La fibrosis pulmonar hace que los pulmones se cicatricen y se tornen rígidos. La rigidez hace que las personas que contraigan esta enfermedad les sea dificultad el poder respirar. ¿Cómo comienza una fibrosis pulmonar? Comienza con una inflamación en los alvéolos pulmonares, como podemos verla en la imagen. ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad? Esta enfermedad comienza con la aparición de tos y también dificultad respiratoria, disnea, sonidos pulmonares crepitantes, alteración en la espirometría, limitación pulmonar, cambios de los gases que lleva el pulmón. Pero existen factores que fomentan la enfermedad como tabaco, antidepresivos, reflujo ácido gástrico, serrina, acero, plomo y latón. Síntomas: dolor torácico, tos por lo general seca o con flema, fiebre, disminución a la tolerancia de la actividad y dificultad para respirar. Diagnóstico: radiografía de tórax, tomografía, biopsia del pulmón, gasometría arterial. La gasometría arterial, sus valores normales van a ser un pH de 7,35 a 7,45, una presión de oxígeno de 80 a 100 miligramos de mercurio, una presión de dióxido de carbono de 35 a 45 miligramos de mercurio, una saturación de oxígeno de 95 a 100% y un bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes litro. Diagnóstico: acidosis respiratoria. Causa un aumento de la presión de dióxido de carbono, disminución del pH, un aumento compensado del bicarbonato. ¿Cómo se da la acidosis respiratoria? Debido a la hipoxia y a la disnea que aparece, podemos pedir una gasometría y ver cómo la presión de dióxido de carbono está aumentada y el bicarbonato compensará aumentándose. Habrá un pH disminuido donde nos mostrará una acidosis respiratoria en la patología de fibrosis pulmonar. Tratamiento: el único tratamiento al día de hoy es el trasplante pulmonar. La farmacología ha demostrado beneficioso con prednisona y azatioprina. Created using Powtoon.